Nuestro centro médico ha estado trabajando con toda normalidad en esta época de pandemia. Cuando requieras visitar nuevamente nuestro centro médico, podrás notar que implementamos diversas medidas para tu tranquilidad y seguridad. Desde el ingreso al estacionamiento, te sugerimos entrar por el acceso E1, ubicado por la calle Sertoma, y dirigir inmediatamente tu auto hacia el lado derecho del acceso para estacionarte en los alrededores del centro médico o en el sótano 1, para tener un acceso más directo al edificio de consultorios. Hemos implementado además desinfección constante en todas las áreas, filtros sanitarios en los accesos con toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y evaluación clínica para visitantes. El uso de cubrebocas obligatorio a nuestros colaboradores, nuestros médicos y a todo el que ingrese al centro médico. Hemos implementado además realización de pruebas de COVID-19 a nuestros médicos y profesionales de la salud en forma rutinaria. Hay restricciones en el número de visitas a uno por paciente. Todo esto con el objetivo de su seguridad y tranquilidad. Con la llegada del COVID-19 nos hemos preparado con nuevas medidas de seguridad para que puedas atenderte con la confianza y comodidad que te mereces. En el Centro Médico del Hospital San José desinfectamos de manera exhaustiva todas las áreas que pudieran ser fuente de contagio y mantenemos las áreas confortables para nuestros pacientes y para nuestros visitantes. Seguimos protocolos definidos donde el objetivo primordial es la seguridad tanto de nuestros pacientes, nuestro personal y nuestros médicos. Recuerda, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas sigue siendo pieza clave y fundamental para la prevención del COVID-19. En estas épocas es muy importante que te cuides y te cuidemos. Los módulos de diagnóstico COVID-19 están ubicados en áreas externas e independientes de nuestro centro médico. Si presentas algún padecimiento, si estás en medio de un tratamiento, asegúrate de mantenerte en contacto frecuente con tu médico y acudir a tu consulta cuando esto sea necesario. No retrases tu atención médica ni dejes para después tus evaluaciones. Recuerda que en el Centro Médico del Hospital San José estamos preparados para atenderte en forma segura. En TechSalud te brindamos la mejor protección para ti y los tuyos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro webinar de Salud en Común. Bienvenidos, gracias. Soy Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención de TechSalud, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio, como cada lunes a la misma hora, desde el mismo lugar, piso 15, Hospital San Manuel León. Bien dispuesto a platicar, a charlar un poquito con ustedes, con grandes invitados sobre temas que son interesantes y que nos ayudan a construir la nueva narrativa alrededor de COVID-19 y en el post-COVID-19, la nueva normalidad, cómo lo vamos a vivir, cómo lo vamos a hacer, qué cambios debemos tomar, cómo tenemos que asumir los nuevos roles de la humanidad. Ahora sí que no es nada más del vecindario, ¿no? Nos pegó a todos como comunidad global que estamos conectados. Bienvenidos a ustedes, amigas, amigos. A los medios que se han conectado, bienvenidos también. Cualquier duda, cualquier comentario que puedan hacer, háganlo directamente en el chat. Nos van mandando la información y nosotros, en la medida de lo posible, vamos a irlas respondiendo puntualmente. Hoy me acompañan en esta conversación dos grandes líderes académicos, de quienes en breve les voy a conversar quiénes son.
para hablar sobre un tema súper relevante. Recuerden que todos hemos vivido una lluvia de información respecto a COVID y respecto a muchas otras cosas alrededor de COVID. ¿De dónde obtenemos, de dónde consumimos esa información? Es bien relevante. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hemos perdido la capacidad de ser analistas críticos de la información. Nos llega información de todos lados, de medios electrónicos, audiovisuales, redes sociales, del vecino y de la vecina. Y cada vez que recibimos esa información, la asumimos como cierta de entrada y no ha sido nada difícil para nosotros, y nos incluimos a nosotros, eventualmente promover o mover esa información hacia adelante. Y qué golpezotes nos hemos dado en la pared con cada dato que ha sido incorrecto, que ha sido incierto, y que lo único que hemos hecho es abonar a la desinformación. Hoy Jorge Valdés, uno de nuestros invitados, nos va a hablar de este tema de la infodemia, pero es muy relevante que tengamos esta discusión y que podamos hacer un análisis crítico de lo que realmente, cómo podemos identificar las buenas fuentes de las fuentes inapropiadas, incorrectas, inexactas, por decirlo suave, de fuentes de información. Y para esto, entonces, pues presento a mis dos invitados del día de hoy, un gran amigo de TechSalud, un gran amigo del Tecnológico de Monterrey y un representante de la máxima casa de estudios y una de las mejores facultades de medicina del país, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le doy la bienvenida al doctor Germán Fajardo. Gracias, Germán, por estar aquí. Bienvenido y gracias por permitirnos tenerte en este foro. Gracias, Germán. Buenas tardes. Al contrario, Fernando, un gusto estar con ustedes, compartir este foro contigo y por supuesto con Jorge. Y por varios motivos, digamos, ¿no? Por varias razones, por el tema de fondo, por supuesto, pero también por esta pandemia nos ha dado la oportunidad de muchas cosas, ¿no? En lo personal y en lo institucional. Y dentro de las cosas que nos ha dado la oportunidad es acercar más todavía a estas dos grandes instituciones como es la UNAM con el TEC, ¿no? Ahora podremos hablar más adelante de todos los proyectos que hemos hecho de manera conjunta, que no debe ser, a mi juicio, nada más algo de producto de la pandemia, digamos, sino debe ser algo que se quede, que permanezca y que sigamos ayudando en diferentes momentos a diferentes grupos, a diferentes personas. Así que muchas gracias por la invitación. Al contrario, agradecidos y privilegiados con tu presencia aquí. Les voy a decir, el doctor Germán Fajardo, él es el director actual de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, como se lo llamaba. Fue titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. También fue subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Y actualmente es también miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, con esta presentación, pues ese es el tamaño del doctor que tenemos aquí. Gracias, Germán, de nuevo por estar aquí. Nuestro siguiente invitado, pues es uno de nuestros queridos profesores, es Jorge Valdés García. Él es nuestro decano de la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey, de TechSalud. Gracias, Jorge, por estar aquí esta tarde. Gracias por dedicarnos unos minutos. Un placer estar por aquí de nuevo y con este tema que la verdad es de los temas de más relevancia por todo lo que se ha generado alrededor de esta pandemia. Y también yo suscribo lo que acaba de decir el doctor Germán. Nos ha dado oportunidad también de colaboración estrecha entre las dos instituciones. Y eso siempre es bueno, de que instituciones educativas, académicas, puedan hacer sinergia, porque talento hay mucho en México, capacidad hay mucha, y creo que estas dos instituciones son reflejo de eso, y muchas más dentro del país, afortunadamente. En efecto, Jorge, y yo creo que la oportunidad de hacer prevalecer esta comunión universitaria es fundamental. O sea, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Si ya venía una inercia de comunicación, de unión, de trabajo conjunto, pues este es el momento de potenciarla. ¿Por qué? Porque hemos demostrado como instituciones lo que traemos atrás, ¿verdad? Los cambios y la adaptación a esta nueva normalidad
en términos generales. Y ahora, regresando al punto que nos tiene platicando hoy, en cómo vamos a poder ser proveedores de información exacta, fidedigna, precisa sobre pandemia y lo que venga, ¿no? Les hago una breve semblanza. El doctor Jorge Valdés es decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, de TecSalud. Es vicepresidente actualmente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la ANFEM. Es presidente del Colegio Nacional de Investigación en Ciencias Visuales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también. Es académico, titular de la Academia Mexicana de Cirugía y es el chairman de la Pan American Foundation of Ophthalmology. Entonces, pues bueno, gracias a ambos por estar aquí y pues demos inicio. Amigas, amigos, cualquier duda que tengan, por favor, hagan esta conversación hacia dos lados para que podamos enriquecer el concepto. ¿De dónde nació esta necesidad imperiosa de tener información respecto a COVID? Alguien en alguna de estas conversaciones a lo largo de tantos meses me decía, es la necesidad de la población de tener buenas noticias. ¿Es así? Nada más necesitamos buenas noticias, o sea, como que palmaditas en la espalda, o trasciende las buenas noticias el tema de la conversación y de la fuente de información. ¿Qué opinas, Germán? ¿Cómo ves? ¿La gente necesita nomás así buenas noticias, así, platícame algo, o está necesitada de consumir más información relevante? Bueno, ojalá fueran buenas noticias. Yo creo que en el caso de esto de COVID, la verdad que hemos tenido pocas buenas noticias, ¿no? Digamos, de fondo, ¿no? Hay unas, de fondo me refiero al tratamiento y a la vacuna, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es al final lo que junto con el aporte de la sociedad, ¿no? Junto con la comunión de los diferentes grupos nos va a sacar adelante. Yo creo que siempre hay necesidad de información, no necesariamente buena, sino la información que responda al caso que estemos estudiando, que estemos viendo, en este caso COVID, más allá que sea buena o que sea mala. Lo importante aquí, la dificultad, digamos, es poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y quién tiene esa información de primera mano y quién no. Yo creo que nace, digamos, esta necesidad de información del hecho que llevamos 6 meses encerrados, ¿no? Tenemos en el mundo y en nuestro país 6 meses encerrados. Y esto, en la mayoría de los casos, ha cambiado nuestra vida. Ha cambiado la vida de las personas en su quehacer diario, de lo que te dediques prácticamente, ¿no? Excepto, digamos, los médicos, las médicas, los médicos, el personal de salud, ¿no? El resto, que siguen yendo, ¿no? al hospital, que siguen atendiendo pacientes, el resto ha cambiado su manera de hacer las cosas, de estudiar, de enseñar, por supuesto, en nuestro campo, pero también de trabajar en una institución cualquiera, ¿no? En un banco, en una empresa, en el gobierno. Pues todo está modificado de manera muy, muy importante. ¿Y qué es lo que queremos saber? Pues queremos información, ¿no? Pero queremos que esta información sea real, que yo creo que aquí ha sido el principal problema, ¿no? Lo que ha habido, o lo que hay, de gente muy importante, de gente muy trascendente, digamos, en el mundo, e incluso de revistas, las más grandes, importantes, revistas médicas, pues también se han equivocado, ¿no? Uh-huh. Y se han dado cuenta a la semana o a los pocos días que lo que publicaron, que parecía real, que pues resulta que no. Así que sí hay una necesidad de información, sí hay una dificultad muy importante en discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, y al final acabas sabiendo a quién leer, ¿no? O a quién escuchar, ¿no? O qué buscar en caso de títulos como el de hoy. Pero si tú quieres encontrar información y pones en Twitter, ¿no? Pones COVID, te van a aparecer, ya no sé, hace como 2 meses eran 600 millones de tweets, ahorita a lo mejor el doble, no sé cuántos sean hoy día. Y entonces es una
cosa bien complicada, donde instituciones como estas, como las nuestras, como la UNAM, como el TEC, tienen una importancia mayor, ¿no? Porque saben que lo que se publica, lo que se dice en estas instituciones, en estas grandes instituciones, pues ya tuvo un filtro, ¿no? Ya pasó, digamos, por varios ojos, por varias mentes, y se sabe que lo que está diciendo es correcto y es real. Al menos hoy día, ¿no? Mañana puede cambiar, por supuesto. Claro. Vargas Llosa, en su libro de La civilización del espectáculo, plantea esta necesidad imperiosa del ser humano por ser actor central. No nos excederemos de repente, Jorge, en esa actuación, en querer todo mundo ser actor del momento y necesitar conversar y participar activamente sin tener un filtro crítico de la información por solo el hecho de colaborar con la epidemia de la información, con esta infodemia. ¿Qué opinas? Sí, fíjate, hay algo bastante de eso en varios ámbitos y te voy a decir con diferentes intenciones. Déjame empezar con el ámbito de nosotros, el muy académico, ¿no? Con una genuina necesidad de aportar algo. Yo creo que muchos colegas, investigadores, profesores empezaron a producir y la verdad es que es impresionante la cantidad de información que se ha generado. Normalmente los científicos estamos acostumbrados a publicar en revistas que son revisadas por pares, que tienen toda una metodología. Y es un proceso que de alguna manera ha asegurado cierto nivel de certeza, de certidumbre. Bien señalado ahorita el doctor Germán, algo de lo que ha ocurrido desafortunadamente por estas prisas a veces, es que incluso se han tenido que retirar algunos artículos. Pero mira, para que nos demos una idea, en las primeras etapas se generaron cerca de 19,000 preprints, que esto también es lo explico para nuestra audiencia. En lugar de hacer estos artículos formales con todo el proceso, se adelanta un poco por lo que se considera a veces valiosa la información y se hacen estos preimpresos, o que se conocen por su nombre en inglés, preprints. Bueno, de ahí ha habido una gran cantidad que se han tenido que retirar porque no está validada de 100%, no está vista por pares y criticada por pares esta información. Y esto ha generado también, hombre, pues que de ahí se tomen muchas ideas para que se repliquen en las redes sociales. Eso nada más hablando de nosotros los profesionales de la salud. En todos los demás ámbitos se ha visto también una excesiva participación, ¿sí? de cualquiera que quiera tocar el tema de COVID. El doctor Germán ahorita daba la cifra, yo tengo la misma. Se han generado cerca de 600 millones de tweets. Con ello, Estados Unidos probablemente el que más genera, cerca del 35%, luego un poco menos, 15%, si mal la memoria no me falla, en Europa. Nosotros contribuimos como Latinoamérica, como región hispanoparlante, con cerca del 5 o 6. Pero fíjate la cantidad de información. Esta sí ya no es valor, ya no es información validada, esta es opiniones, posturas, válidas también, pero hay que también saber cuándo tienen valor o no. Déjame darte otro dato para que veas la cantidad de esto que tú dices de participación. Hay más o menos un poco más de 360 millones de videos en YouTube, si tú le pones bajo la categoría de COVID-19. Entonces te podrás imaginar la cantidad de información que hay ahí. Un porcentaje pequeño de estos es realmente validado. Lo demás son opiniones o opiniones de opiniones, y se cae el extremo de opiniones, unas a favor, en contra. Hay cosas que sí son relativas al tema, es decir, de fuentes fidedignas, y otras son desde posturas que las vemos muchísimas, de antivacunas, negacionistas, conspiracionistas, en fin, tenemos una playa de manifestaciones y posturas, pero sí un exceso, y por eso la OMS y la Organización Panamericana de Salud hablan de la infodemia, ¿no? E incluso ya la definieron, y los efectos que estos pueden tener en una adecuada atención de la enfermedad. Pero sí hay
esta especie de protagonismo en los medios, a veces bien intencionado y válido, y a veces no tanto. A mí se me hace muy interesante esto que planteas, Jorge, porque nos pone enfrente a los extremos, o sea, los extremos, por un lado, aquellos que no manejan una información a menos que esté validada y triplemente validada y en revistas y son puristas del análisis de la información. Y por otro lado, aquellos conspiracionistas, terraplenistas que están diciendo esto no existe, ¿verdad? Ahorita, de hecho, leí recientemente un tweet sobre el tema de Trump. No sabían si aceptar que el virus sí existía y mandarle una feliz recuperación a Trump, ¿verdad? O sea, en la misma frase tenía una dicotomía. Bueno, están estos dos extremos, pero en medio, dentro de la población común, hay una población altamente especializada en acceso a públicos. Y me refiero medios de comunicación y políticos. O sea, donde aquí, en este subgrupo de medios de comunicación y políticos, hay también silos o hay también grupos que filtran o no filtran la información en un área de alto poder. ¿Sí? Germán, ¿qué opinas de que estos políticos, como tenemos sendos ejemplos en los liderazgos de Norteamérica, excluyendo Canadá? Entonces, ¿cómo ves esta responsabilidad manejada de una manera displicente, por decirlo elegantemente, donde los políticos se paran y dicen una cantidad de cosas que luego a la luz de la ciencia, pues no son, ¿verdad? Pues, yo creo que siempre, digamos, y en todos los casos, ¿no? Tanto los servidores públicos como los, digamos, científicos, algunos encargados de la pandemia en el mundo, con lo que hay que hablar es con la verdad, cualquiera que esta sea. Uh-huh. Incluyendo, por ejemplo, algo que ha sido súper comentado a través de estos meses, que el número de casos, por ejemplo, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el número de pruebas, incluyendo incluso también el número de pacientes que han fallecido, el número de muertos que tiene una nación, en este caso México. Yo creo que algo que tenemos que exigir es que se nos hable como ciudadanos, que se nos hable con la verdad, y no que ésta sea utilizada, ¿no? O sea guardada con otros propósitos, ¿no? No pensando en la población, no pensando en la gente, ni pensando en la recuperación de la sociedad, sino con otros fines que a veces son muy claros y a veces no son tan claros. Y si esta falta de información o este ocultamiento de la información en algunos casos, le agregamos la opinión, en muchas ocasiones también desinformada o con otras intenciones, pues se convierte esto en un caos, como cuando el presidente de los Estados Unidos dijo que esta solución, el Lysol, ¿no? Podía tomarse, ¿no? Beberse o aplicarse con ninguna base. Según se le ocurrió en la manera como se le ocurren a muchos personajes cosas, y son unas verdaderas barbaridades, ¿no? Que ponen en riesgo a la persona que escucha eso. Oye, si esto lo dijo el presidente, pues debe ser cierto, ¿no? O el uso de cubrebocas, ¿no? O el uso de alguna estampita que te proteja. No, tenemos que hablar, esto es algo muy serio, ¿no? Ha causado millones de personas enfermas en el mundo, miles de muertes. Tenemos que hablar con la evidencia científica que se tenga. Y también hay que ser muy claro en esto, la evidencia científica, una es hoy y mañana puede cambiar, pero hay que hablar con la mayor evidencia que se tenga el día que se haga uso de la voz en un foro como estos. Definitivamente, es decir, la responsabilidad de alguien que se pone enfrente a un micrófono, en un foro, en una plataforma, realmente es muy, muy alta. Es un compromiso social que tenemos que hacer prevalecer, o sea, definitivamente. Jorge, ¿qué opinas de la ligereza con que la sociedad de repente tomamos las opiniones? O sea, ¿qué esfuerzo nos merecería la responsabilidad de la información
como sociedad, ¿qué responsabilidad tenemos para comunicar? Un ser humano convencional, que no tiene acceso a plataformas, que no tiene acceso. ¿Qué debe hacer prevalecer cuando consume cierta información? Fíjate, yo creo que ahí está el reto de nosotros como instituciones. ¿Cómo llegamos a las personas, al ciudadano? Para usar el término que usaba ahorita Germán, que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Porque con esta gran cantidad de información generándose en las redes, en diferentes redes, a diferentes niveles de profundidad, algunas muy banales, otras con un poco más de seriedad, el llegar con la información correcta a las personas correctas es crucial. Y por un tema, déjame decir, casi diría estratégico, y lo mencionó el doctor Germán en su primera participación, este problema lo vamos a solucionar como sociedad. Entonces está el reto de que la sociedad tenga la información adecuada, pertinente, con la que mayor certidumbre contemos al momento, y creo que lo señalaba también bien el doctor Fajardo, y que sea fácilmente entendible. Se comprende que no todo el mundo tiene que tener una formación para procesar la información. Es ahí donde entramos las instituciones, particularmente nosotros, las instituciones educativas, donde están los expertos, donde están los científicos, de alguna manera hacer muy accesible esta información. Y ser como esa especie de faros, torres, donde la gente puede fácilmente encontrar una referencia de un sitio donde se va a encontrar información. Y aquí yo creo que el trabajo que ha hecho la UNAM, que ha hecho el Tecnológico y algunas otras universidades del país y del mundo es muy valioso. Yo sería una gran recomendación que le diría al público, es decir, busquen estos sitios confiables, hechos por expertos con la información con la que se dispone al momento. Esto es importante, la información va cambiando, vamos adquiriendo experiencia, no es lo mismo lo que sabíamos al principio de la pandemia a lo que sabemos hoy, y se va modificando, y esto es lo perenne de la ciencia, la ciencia cambia y vamos teniendo más datos, más información, algunas cosas se mantienen, otras las desechamos, que nadie asuste este tema, así hemos funcionado y de alguna manera hemos venido siempre avanzando y logrando, en este caso, ir atendiendo mejor a los pacientes. También las medidas de prevención, creo que hoy ya tenemos bastante certeza de cuáles son esas medidas de prevención, el uso de cubrebocas, el distanciamiento, el lavado de manos y la gran efectividad que tienen en ese sentido. Entonces, para nosotros es crucial que todos estos mensajes lleguen al público de la manera adecuada y la manera concreta, y que el público también los busque. Y vale la pena también que el público tenga algunas herramientas para discernir entre qué es un sitio válido y qué es un sitio no tan válido. Es decir, aquellos que tienen un respaldo institucional y aquellos que no tienen un respaldo institucional. Creo que el saber esto le va a dar mucho más certidumbre al público, también un poco más de tranquilidad, porque sí, esto también ha generado mucho estrés y hay que entender esa parte. Perfecto. Voy a presentar a un invitado adicional que nos llega en este momento. Doctor Guillermo Torre, ¿ya llegó por ahí? Tenía muchas ganas de saludar al doctor Germán. Hola Fernando, ¿cómo estás? Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me gusta saludarte. Pero ya estoy aquí con ustedes. Estoy escuchando con mucho entusiasmo. Buenísimo. Y ándale, Memo, te estreno con preguntas. Ahí va. A la gente, estamos hablando de comunicación y de todo este tema de cómo la infodemia nos está agobiando. Te voy a hacer una pregunta así de bote pronto. Se las iba a hacer a Germán y a Jorge, te la estreno contigo. ¿Qué consume más la gente? ¿Forma o fondo? Es decir, formato, la forma en que se le entrega una comunicación, o la calidad de la comunicación o de la calidad de la información. ¿Qué tú crees que es más consumido en el mundo de la comunicación en salud?
No, yo creo que la forma es desafortunadamente lo más importante. Algo atractivo y rápido. Yo creo que es muy evidente ahora cuando vemos la popularidad del TikTok, por ejemplo. Yo estoy impresionado. No tenía ni idea de lo que era el TikTok, pero tengo un colega, amigo mío, que ustedes conocen, Cristian Assad, que ahora es súper popular en TikTok y manda mensajitos en forma y yo creo que si utilizamos una forma y rápida para comunicaciones certeras es un muy buen mecanismo, pero la verdad es que el mundo moderno, la comunicación, las redes sociales nos hace tener, como lo estamos platicando, opción a enorme cantidad de información y tampoco nuestra capacidad hoy es muy reflexiva. Es más bien queremos todo rápido, respuestas directas y concretas. Entonces, mensajes rápidos, de buena forma, yo creo que son los que hacen demasiado populares. Y nosotros debemos de aprender que ese es como la gente quiere la información para que utilizamos esos mecanismos y dar información efectiva y correcta. Pero está interesante porque al final del día la información se tiene que entregar de fondo, o sea, información certera, que es lo que hemos estado conversando en esta primer mitad, pero de una manera atractiva. Ahora, a ver, los doctores, así como que seamos los buenos en comunicar, solemos ser sumamente técnicos, solemos ser sumamente cuadrados en cómo transmitimos, de repente hasta secos. Entonces, pues la información no la ponemos de una manera sexy. Y los medios de comunicación luego no tienen el antecedente técnico médico para tener la información sólida, con menos capacidad de refutación, con una mejor analítica. Germán, Jorge, ¿no ven ustedes aquí una oportunidad interesante para una vinculación entre academia y medios? Generar juntos esas plataformas de comunicación y de información más analizada en formatos aceptables o consumibles. ¿Qué opinan de esto? ¿Alguien lo ha hecho? A ver, yo creo que es un tema sumamente importante, sumamente trascendente. Tú lo decías bien, a los médicos nadie nos enseña a comunicar. O lo que tenemos, digamos, en los diferentes programas, en la diferente currícula de las universidades, no necesariamente es lo que deberíamos de llevar en profundidad, digamos, y en práctica. Y si antes de esto era evidente, ¿no? ¿Cómo tienes que decir a un paciente que va a fallecer? ¿No? ¿Cómo tienes que pasar una información de ese tipo? Pues nadie nos enseña, ¿no? O lo vamos viendo en la práctica, ¿no? Sí tenemos materias de comunicación, o lo que está incluida dentro de profesionalismo, pero no es, a mi juicio, suficiente. ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros mismos, entre los médicos? Pues la comunicación es entre mala y muy mala, ¿no? Incluso cuando envías a un paciente, ¿no? O sea, me refiero, yo te envío un paciente a ti, ¿no? Favor de realizar teleradiografía de tórax. Oye, ¿y para qué? Si yo le pongo ahí, tiene como antecedentes A, B y C, la interpretación del mismo paciente va a ser diferente, ¿no? Entonces, tardarme un minuto más en ponerle esas tres cosas, o mandarle un WhatsApp, una llamada. Somos muy malos comunicando. Y ahora todos hemos tenido la necesidad de comunicar, ¿no? Lo mucho que se hace y lo mucho que hacemos, digamos, en nuestras instituciones. Entonces, de repente es muy fácil mandar un tweet, ¿no? O mandar 10 tweets al día, o hacer un TikTok, no en mi caso, por supuesto, ¿no? Me puedo divertir, pero solo los veo. O en Facebook. Entonces, esta necesidad, digamos, de comunicación de los médicos es muy importante. Esta necesidad de educarnos, digamos, de enseñarnos en ese sentido. Pero al revés también. Y aquí me refiero a un programa que tenemos en conjunto con la Fundación ILI desde hace varios años en la UNAM, de formación de periodismo científico. Incluso hay una maestría que lleva la UNAM, y tenemos un programa que es el próximo martes, no mañana, sino programa latinoamericano de periodismo científico, donde participan alrededor de 150 periodistas de Latinoamérica,
donde participan expertos en comunicación y participan científicos. Por ejemplo, esta próxima semana va a estar la directora de la Facultad de Ciencias hablando de ciencia y COVID, ¿no? Pero es un esfuerzo, pues, pequeño, ¿no? Es un esfuerzo importante, pues, pero llega a 150 personas. Sí es algo que tenemos que profundizar, ¿no? en varios sentidos, y también tenemos que ser capaces de decirle a las personas, a los ciudadanos, diría yo, de carne y hueso, de que sepan a dónde dirigirse cuando quieren información. No es Twitter, no es Facebook, ¿no? Que son justamente las páginas de las universidades donde deben dirigirse para saber qué es lo que hay de nuevo, qué es lo que significa, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y hacia dónde vamos. Creo que es algo que nos falta muchísimo en aprender a comunicar, tanto a nosotros, como ya decía, los partes del gremio médico, pero también desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del profesional, que no transmita o que sepa transmitir cosas correctas, como decíamos hace rato, con evidencia científica. Jorge, porque al final del día tenemos que... ¿Se oye bien o no se oye eco? Ya se oye bien. Ok. Al final del día tenemos que entender las necesidades de la audiencia y responder a esas necesidades. O sea, salir a decir algo porque a mí se me antoja, pues es irrelevante si a la gente no le interesa. Entonces, esto es lo que a ti y a mí todos los días nos estresan nuestros amigos de marketing, ¿no? Nosotros queríamos decir algo y los de marketing, a ver, chato, espérate tantito, va por aquí, va por acá. ¿Tú cómo ves esta unión entre medios de comunicación y la academia como una sinergia? Y Memo, ahorita, si quieres, también nos platicas cómo verías una potencial unión para llevar información válida de una manera atractiva para consumo. ¿Qué opinan de esta oportunidad? Mira, yo creo que bien lo señalaba el doctor Fajardo. Ahorita no tenemos la formación como debiese ser. Hay algunos esbozos, hay algunos elementos. Sin embargo, esto de comunicar para la salud, déjame hablar así, comunicación para la salud, ya se convirtió en un campo que era ya relevante antes del COVID y ahora con esta pandemia se ha vuelto sumamente relevante. Es decir, gran parte de lo que hoy podemos hacer por esta enfermedad tiene que ver con comunicar. O comunicar que las medidas de prevención, las buenas prácticas, las buenas conductas, es un tema de comunicación. Y como dice Germán, hay algunos intentos en todas las universidades, hay o alguna cátedra o algún posgrado en temas de comunicación científica. Sin embargo, comunicación para la salud lleva mucho más elementos porque debe ir dirigido a cierta audiencia. Debemos aprovechar los medios en los que las audiencias están presentes, las redes sociales, algunos de los otros medios electrónicos, en fin. Saber hacerlo, no porque vayamos necesariamente a ser profesionales de la salud, aunque hay médicos, hay colegas médicas y médicos que son profesionales de la comunicación y uno ve ejemplos en diferentes lados, sino porque puede contribuir mucho más. Y también educar a los medios de comunicación. Yo recuerdo en la pandemia previa, hace 10 años, y a Germán también le tocó estar más o menos en la misma arena que un servidor, había poca cobertura especializada. Es decir, la fuente de temas de salud estaba con las fuentes sociales, y creo que eso no ha cambiado mucho. Necesitamos también generar un periodismo mucho más, con mucho más elementos, para atender esto, porque esto no va a ser único, es decir, ni lo ha sido. Hemos visto que los temas de salud empiezan a ser cada vez más, no digo relevantes siempre han sido, pero más presentes en la escena pública y de mucho más atención de los diferentes públicos. Nosotros en lo particular, en el TEC, estamos planeando una especialidad así de comunicación en salud, para proveer a los profesionales de la salud y a algunos otros profesionales con estos elementos. Y obviamente, y con esto contesto directamente tu pregunta, estamos buscando una sinergia, estar vinculados a los diferentes medios, porque obviamente ellos, los medios, conocen el entorno, son los expertos en esto, y hacer sinergia obviamente sería
buenísimo. Y ya vemos algunos muy buenos ejemplos en los medios internacionales, donde se dedican segmentos específicos, donde se tratan los temas con mucho profesionalismo, pero también con mucha cercanía al público. No desde una perspectiva muy académica, muy distante, sino muy cercana a las necesidades, a las formas, a veces también con mucho sentido de sensibilidad cultural para los diferentes públicos. Yo creo que todavía tenemos mucho que avanzar ahí. La pandemia nos vino a evidenciar la necesidad de hacer mucho más. Y las dos instituciones creo que han hecho también su labor en el sentido. Las páginas dirigidas al público que tiene la UNAM, la Facultad de Medicina de la UNAM, déjeme hacerle un comercial a Germán, son muy buenas, incluso con juegos, buscando acercar. Eso es parte de la comunicación en salud. Nosotros también hemos hecho lo conducente, también tenemos información hacia el público, pero esto que tú propones de hacer una sinergia con los medios es todavía de una relevancia mayor y evidentemente de un alcance mucho mayor. Creo que es muy, muy buena esta idea de poder hacer mucho más con los medios. Memo, esta pandemia nos dio oportunidad de acercarnos a diferentes foros y a diferentes niveles de tomadores de decisión. ¿Cómo anticipas tú que las altas esferas de los tomadores de decisión en el gobierno federal y en los gobiernos estatales pudieran aceptar iniciativas como estas, dado que ha sido la población la que ha presionado para que exista esta información? O sea, ¿es factible? ¿Se te hace que hace sentido? Bueno, a ver, no todo lo que hace sentido eventualmente se materializa, pero lo que es evidente es que hoy la información que anteriormente era accesible para ciertos grupos elites, hoy es del dominio público y todos podemos accesar al último paper de Nature, de Science. La información se publica, los meetings, los seminarios, los webinars, hay una gran cantidad de información que antes era de uso privilegiado para grupos científicos, ahora son de la población en general. Y eso pues tiene la gran ventaja que la gente puede hacerse preguntas más inteligentes. A grupos pequeños pueden entenderlo y sacar ventaja y a otros puede ser que realmente no les interese. Entonces yo diría, si tienes información de alto nivel científico accesible a todos, yo creo que generas una cultura de ciencia más relevante, donde las preguntas deberían de ser más profundas, cuando menos hacernos las preguntas que realmente sean más relevantes a un nivel de las esferas políticas relevantes. Y yo creo que eso tiene un valor importante. ¿Cómo capitalizamos nosotros, en un sentido de política pública, información que las masas sea relevante? Pues eso requiere una comunicación a un nivel distinto y yo creo que pues esa es una labor muy importante del gobierno. Yo te diría, independientemente de lo que creamos que el gobierno ha hecho bien o mal, lo que sí hace bien es comunicar. Podemos no estar de acuerdo en toda la comunicación, podemos entender que hay errores en datos, pero la verdad, el gobierno comunica, no comunicará a lo mejor siempre lo que queremos, hay imperfecciones, hay datos también que son públicos ahora a nivel de gobierno, ¿verdad? Todos ustedes y yo nos metemos a datos.gov.mx y vemos la información de la cual muchos de nuestros amigos o colegas han publicado papers, o hacemos, entonces sí hay una mayor presencia del sector público de querer contribuir a hacer transparencia de datos, de información. Yo creo que eso es algo bueno. Nosotros podemos presionar a que se mejore, porque es imperfecto. Entonces yo creo que nuestras plataformas académicas, UNAM y TEC, pues tenemos en cierta forma una obligación moral de presionar a que la información, que ya hay un esfuerzo que no era muy grande antes, pues ahora tenga mayor calidad y podemos ayudar y presionar a fomentar más transparencia con calidad. Y yo creo que eso es una cosa buena, que tenemos que ir mejorando, pero la pandemia nos ha enseñado que eso puede mejorar y en eso vemos disposición. Entonces yo creo que el reto nos queda al TEC y UNAM y a otras universidades, pues en hacer estas coaliciones de
ser más transparentes, ser más públicos. A ver, yo te diría, ahorita estamos hablando de COVID, pero ustedes y yo estamos en el área de la salud. ¿Por qué no hacer públicos datos de calidad de los hospitales, no solo en COVID, en problemas cardiovasculares, en atención de infecciones, en temas sencillos de cirugías, de resultados oncológicos? Yo creo que si el COVID nos da esa enseñanza y ponemos presión desde un punto de vista científico, académico, que exijamos mayor calidad en la información, pues yo creo que esa es una enseñanza importante. No solamente comunicación para el pueblo, ¿verdad? En cómo comportarse con la pandemia, pero cómo darle a la gente información que le permita hacer decisiones correctas. Entonces, yo a lo mejor agarro esta conversación para decirle, oye, yo veo otras grandes oportunidades aprovechando el interés de información, las vías de comunicación que existen para que mejoremos la calidad de la salud de nuestra población, exigiendo datos duros de calidad en hospitales, datos duros en la formación de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, yo diría que hay una oportunidad que hay que rescatar. Definitivamente, y todo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que una población educada es una población que tiene mejor capacidad de decisiones en cualquier orden de ideas. Ahora, esta población, esta nueva población que hoy tenemos, que está siendo cada vez más informada por lo menos, después definiremos si es buena o mala, pero que consume más información, una proporción sumamente grande son los jóvenes, son los estudiantes, y son quien hoy tienen el acceso a las herramientas electrónicas y de comunicación. Hablaban ahorita de los TikToks y estas cosas que uno no sabe ni manejar, que ellos manejan de una manera natural. ¿Cuál es el papel de los estudiantes, particularmente de los estudiantes de ciencias de la salud, en el nuevo entorno de la comunicación del futuro? ¿Qué opinas, Germán, y luego Jorge, de este punto, del papel de la relevancia del estudiante en general y de los de medicina en la nueva comunicación? Antes de tratar de darte respuesta, quisiera yo regresar un poco a lo que decía Guillermo, ¿no? Lo que decía Memo, en dos sentidos. Una, del médico comunicador. Yo creo que ha habido varias revelaciones, digamos, ¿no? Una de ellas, para lo menos para mí, sin lugar a dudas, es Memo. A mi juicio, Memo transmite muy bien lo que hay que transmitir a la población. He tenido la oportunidad de escucharlo, de leerlo, y creo que ahí en Memo tenemos un buen ejemplo de cómo sí se puede transmitir de manera sencilla, digamos, ya digerido, la información que hay que transmitir al público en general. Eso primero. Segundo, algo que también dijo de la mayor relevancia a mi juicio es esta posibilidad, antes del COVID y ahora, ¿no?, de poder comparar a las instituciones, ¿no?, de poder comparar a los hospitales y de poder aprender de las mejores prácticas. Oye, ¿cuál es la terapia intensiva del país que haya tenido arriba de un cierto número de pacientes, ¿no?, a los cuales menos pacientes han fallecido? Pues es la del hospital A. Oye, ¿y cuál es la contraria, ¿no? La terapia intensiva, de los cuales más pacientes han fallecido, pues era del hospital B. Oye, ¿y no sería bueno que los del B, no solo las personas, digamos, no solo las enfermeras, los médicos, sino los procedimientos que ahí se realizan, no sería bueno que aprendieran, ¿no? Pues por supuesto que sí, ¿no? Y no sería bueno que la gente que se va a atender supiera, oye, si tú vas a este hospital, ¿no?, aquí es probable, pues, que te pase A, ¿no?, o que te pase B, o que te infectes. La posibilidad es esa falta de información que tenemos en el país, que ha sido un reclamo que no es nuevo, no tiene que ver con el nuevo gobierno, es una petición añeja. Ya está Jorge, que fue director general de calidad, ¿no? Es una petición añeja, digamos, ya hay muchos intereses, pues es algo que hay que seguir exigiendo como universidades, como médicos, la posibilidad de comparar a las instituciones del sector salud. Hasta ahí mi comentario en relación a lo que decía Memo. Y ahora sí, volviendo a tu pregunta, yo creo que la participación del estudiante de medicina o de ciencias de la salud es vital y es importantísima. Y yo diría que tiene un papel bien relevante en la sociedad.
los chavos que están, las chavas y los chavos que están estudiando medicina, se han convertido, ya eran, y se han convertido en líderes de su comunidad. Porque la gente les pregunta, ¿no? Porque su familia se acerca a ellos, porque son referencia obligada dentro de su sea, Entonces, más que nadie, ellos deben de tener esta capacidad de discernir de lo que hemos venido hablando durante esta hora, de qué es, o sea, más allá de que si ya les dimos o no les dimos, dependiendo del año, una clase de COVID, ¿no? O varias clases de COVID, o actualizaciones semanales de COVID, se convierte en referencia obligada. Y todos deben de ser verdaderos líderes que motiven a la población a las cosas básicas, ¿no? Las cosas básicas que nos han costado tanto trabajo, como es lo mismo el distanciamiento físico, el uso del cubrebocas, el lavarse las manos. O sea, esas tres cosas tan sencillas y tan complicadas a la vez. El papel, a mi juicio, de los estudiantes de medicina es no solo tener, sino ejercer ese liderazgo en su medio, en su familia, en su comunidad. Jorge. Sí, en este mismo sentido, nada más suscribiendo este tema de la transparencia de la información que tanto que propuso Memo y que secundaba Germán, yo no quería dejar pasar decir que también creo que es fundamental en una sociedad democrática, en la construcción de una sociedad democrática, esta transparencia de la información, particularmente en salud. Ahora, hablando de los estudiantes, creo que han tenido un rol muy relevante. Y aquí déjame hablar con mi cachucha de vicepresidente de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina. Prácticamente en todas las escuelas del país de medicina, los alumnos, una de las principales actividades que están realizando es la de proveer información, sea atendiendo líneas telefónicas, sea generando espacios en la red, en las redes sociales particularmente, algunos casos, ejemplos, menciono los de casa, Pandemis, algunos otros. Ahora, esto se planeó, por ahí hay, para el que le interese, un documento publicado en el observatorio de TEC.mx, donde están todos los temas de innovación educativa, un artículo donde describimos precisamente estas funciones que van desde como bien señalaba Germán, la diseminación de la información. Son excelentes agentes en ese sentido porque manejan las redes, sus redes de contacto son mucho más amplias que las de nosotros. También en generación, y vi varios ejemplos en varias escuelas, no solo de México, sino de Latinoamérica, y Germán también ha estado promoviendo mucho la participación regional de bases de datos, de información, de acúmulos o congregados de información, y ahí los estudiantes han jugado un papel muy, muy importante. Entonces, han podido llegar también a poblaciones con lenguajes y formas que no son los habituales para nosotros. Vuelvo al tema de aprender estos elementos de comunicación que ellos, por la cercanía, de la misma edad, de la misma bagaje cultural, entornos, pueden transmitir mucho mejor que nosotros a una población que evidentemente es fundamental en el control de la pandemia, que es la población joven. Es decir, que aunque la padece poco, el número de casos positivos es más alto, es decir, tienen más prevalencia y la pueden transmitir más. Sin esto, sin asignarles absolutamente ninguna culpa, porque luego algunos en ese sentido tienden a hacer estos elementos de culpabilidad. Entonces pueden transmitir muy fácil esto y lo han estado haciendo. Nosotros, previendo eso, incluso, y lo han hecho también otras escuelas, generamos un curso específicamente para comunicación en salud para alumnos de medicina. Sabíamos que una de las grandes cosas que íbamos a enfrentar y que ellos iban a hacer en particular era precisamente el tema de la comunicación hacia la población, con esta sensibilidad que ellos también tienen. Y de hecho, la verdad es que los ejemplos creativos que tienen los muchachos, desde campañas de prevención, recuerdo una que hicieron unos pósters y flyers para prevenir, el de quédate en casa y algunas otras cosas al principio, y han seguido produciendo. Entonces, yo creo que este es un gran elemento. Los alumnos de medicina y de ciencia de la salud, porque los de psicología han estado trabajando en temas de salud emocional, salud mental. Las escuelas de nutrición también han hecho lo pertinente. Creo que en ese sentido podemos sentirnos muy bien de que han participado y lo han hecho bastante bien y se han comportado
a la altura de las circunstancias y como profesionales de la salud, que es lo que se espera de ellos. Buenísimo. Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestra transmisión, de nuestro webinar del día de hoy. Memo, un comentario final, una reflexión final sobre el papel de las instituciones académicas como fuentes de información, ya no nada más de COVID, como fuentes de información. Mira, yo creo que como decía Germán al principio, tanto la UNAM como el TEC tenemos una gran responsabilidad. Somos instituciones importantes en nuestro país, obviamente la UNAM con un prestigio internacional y una presencia histórica que es muy relevante. Lo que venga de la UNAM tiene un peso importante, no solamente en México, en América Latina. Yo creo que el que la UNAM y el TEC compartamos foros, busquemos cómo crear mejores vehículos de comunicación, da no solamente una imagen en nuestra palabra, pero también es un símbolo de colaboración tanto público y privado en un foro totalmente apartidista que creo que genera ese mismo hecho, una comunicación tanto más relevante que nuestras palabras. Entonces, yo les diría, obviamente tenemos un compromiso de hacer más y un compromiso de que México nos vea juntos por bien en comunicación, por bien para la sociedad y bien para la formación de recursos humanos. Y creo que este foro como el de hoy y muchos más que hayamos o que busquemos son muy importantes. Germán bien lo ha dicho al principio, hemos hecho muchas cosas desde la pandemia y veníamos con un esfuerzo tanto del rector Graue como anteriormente de Salvador de unificar y hacer juntos más. Y creo que ahorita nos ha redituado eso y tenemos ese compromiso de seguir haciendo más. Gracias, Memo. Gracias por tu participación y tu tiempo aquí. Germán, no tengo otra cosa más que agradecerte tu participación y tu tiempo que es tan valioso. Un último comentario sobre qué va a hacer la UNAM hacia el futuro como institución sólida, como fuente de información. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un gusto estar contigo, Fernando, con Jorge, por supuesto, con Memo, compartiendo experiencias y sobre todo creando futuro, ¿no? Las universidades, lo que queremos pensar es hacia adelante, ¿no? Y yo creo que hacia ahí debemos de trabajar en comunicación y en todo lo demás. ¿Cómo nos imaginamos que debe ser en los siguientes años, en las siguientes décadas, este país? ¿Qué competencias debe tener el alumno? ¿Qué competencias debe tener ese futuro profesional de la salud? ¿Y cómo nos imaginamos el sitio donde él va a trabajar? En este caso, hablando de medicina, ¿cómo nos imaginamos el sistema de salud de nuestro país? ¿Cómo debería ser ese sistema de salud? Y en esas dos líneas tenemos que trabajar, en formar, seguir formando los mejores alumnos, los mejores médicos de este país, y también pensando, imaginando y proponiendo un nuevo esquema en las instituciones de salud. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y como decíamos, sigamos trabajando juntos UNAM y TEC por el beneficio de este país. Muchas gracias. Es una responsabilidad conjunta ante México. Jorge, el futuro de la salud está en las escuelas de medicina, el futuro de la información en salud, seguro que también. Sí, no, definitivamente. Yo creo que, a ver, es parte de cumplir el contrato social, cumplir nuestra parte como depositarios de ese contrato, primero de los recursos que la sociedad de una u otra manera nos entrega a las universidades públicas, a las universidades como en nuestro caso, que somos de la comunidad y para la comunidad. Tenemos que responderle. Y una manera de responderle, ya lo decía el doctor Fajardo, es con los profesionales adecuados, listos para atender, pero sobre todo hacer futuro, modificar las condiciones actuales, ser verdaderos agentes de cambio. Pero también con la información, con nosotros está este talento humano, que son los profesores, que son los claustros, que son estas comunidades educativas que son capaces de generar estas nuevas ideas, estas nuevas propuestas, esta experiencia a través de la investigación científica. Es decir, somos esa parte de la sociedad que produce el conocimiento, que produce la información tan necesaria para que tomemos las decisiones adecuadas y planteemos un futuro promisorio. En el caso de nosotros, las escuelas de medicina y en el ámbito de la salud, pues hombre, como decía Germán, plantear ese sistema de salud hacia el futuro, más equitativo,
más eficiente, como decía también el doctor Torre, y que logremos realmente impacto en los indicadores de salud. Creo que ahí tenemos un gran compromiso todas las instituciones que estamos en el ámbito de la educación en salud. Bueno, pues buenísimo, se nos acabó la hora, podríamos platicar todavía mucho tiempo más sobre esta conversación tan interesante. A mí se me hizo muy interesante, espero que a nuestros queridos amigos y amigas también se les haya hecho interesante. No queda más que agradecer, Memo, Jorge, Germán, gracias por su tiempo, por su participación, y a los medios de comunicación, gracias por estar aquí, comunicarse con nosotros también. Estamos a sus órdenes para hacer esta sinergia, se puede hacer interesante, vénganse, vamos a sumarnos. Amigas, amigos, gracias por su tiempo, nos vemos la próxima semana otra vez a la misma hora y por el mismo lugar, por Facebook Live, ahí nos estamos viendo en el webinar de Salud en Común. Un abrazo, cuídense, no se quiten el cubrebocas cuando estén en la calle y en las áreas públicas. Cuídense mucho, hablamos pronto, adiós.